chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy les traigo un desafío donde cada habitación de esta casa está inspirado en un superhéroe de DC. Empezamos con la sala, que está inspirada en Superman. Aquí me inspiro más que todo en los colores de su traje, aunque igualmente intenté llevar un concepto semiabierto y luminoso, ya que Superman siempre transmite esa idea de esperanza y optimismo. También quise colocar decoraciones que me recordaran a él, como el cuadro con el sol o el sofá más juvenil. Siento que eso le da más carácter a la habitación y eso era lo que buscaba. Ahora vamos al estudio inspirado en Batman. Aquí me dejé llevar completamente por el ambiente oscuro y sofisticado que caracteriza a Bruce Wayne. Opté por los colores sombríos como el negro y el café, y los packs de vampiros y creaciones cristalinas fueron lo que más utilicé. Ambos encajaban perfectamente en lo que buscaba, que era resaltar la inteligencia del personaje sin dejar de lado las sombras que lo rodean. Y el resultado es un espacio que refleja su dualidad como héroe y detective, con un toque elegante pero también misterioso. El comedor fue todo un reto. Quise inspirarme en Wonder Woman, pero aunque conozco bien a Diana, no lograba encontrar decoración que reflejara lo que buscaba. Así que me decanté no tanto por su faceta heroica, sino por su faceta como princesa de las Amazonas. Me enfoqué más en elementos que evoquen ese lado mitológico y guerrero que ella tiene, utilizando packs como Kidamos y Jardín Romántico, que tenían estas decoraciones que me recordaban a la antigua Grecia. Al final creo que quedó bastante bien. Logré hacer un espacio muy elegante y digno de una amazona. La cocina, por otra parte, es toda de Flash. Como Barry siempre tiene que estar comiendo por su metabolismo acelerado, pensé que era el mejor lugar para representarlo. Aquí quise ir por lo clásico, el rojo y el amarillo, aunque no les voy a mentir, me costó bastante combinar estos dos colores sin que se viera demasiado excéntrico, pero al final logré algo divertido y vibrante. Decidí inclinarme por un enfoque tecnológico, ya que aunque Flash es un bromista, también es muy inteligente, sabe mucho sobre la tecnología, así que la cocina no solo refleja su velocidad, sino que también su habilidad para adaptarse y pensar rápido. Para una de las habitaciones decidí inspirarme en Aquaman. Sinceramente, esta fue la habitación más fácil en cuanto a contenido porque literalmente tenemos todo un pack que trata sobre el mar. Así que no me culpen por explotar un poquito bastante, la verdad. El pack de vida isleña. Me decanté por tonos azules y muchas texturas de madera. En esta habitación me inspiré más que todo en su papel como rey de la Atlántida, pero creo que eso está bien, ya que quise capturar esa conexión con el océano y su majestuosidad submarina. La otra habitación está inspirada en Linterna Verde, y aunque hay varios linternas verdes, decidí basarme en Hal Jordan porque es el que más conozco, es con el cual crecí. Lo siento por todos los fans de Jon Stewart, pero, o sea, sé que también es genial, pero no lo conozco tanto, entonces no me sentía como segura a la hora de intentar plasmarlo en una habitación. Aquí usé el verde como color principal, con algunos toques de negro para esa habitación. Hice más una mezcla en lo que es Linterna Verde, el superhéroe, y Hal, el piloto de pruebas, con algunos toques futuristas del pack de vida ecológica y parte militar por parte de Strangerville. El primer baño está inspirado en Satana, o sea, la diosa Satana, y que no se note mi favoritismo. La verdad es que para ella me basé más que nada en que es una heroína de Gotham y de los colores de su traje, que son el negro, el blanco y el morado. No me fui tanto por la parte mágica, ya que no logré encontrar como un balance que quedara bien, ya que no iba solo a poner una varita mágica y ya está, o sea, era Satana y punto, sino que tiene que haber como un balance entre la habitación y el personaje, así que siento yo que esta fue como la habitación más floja en cuanto a caracterización, pero fue por eso, porque no logré encontrar un balance. Y por último, tenemos el otro baño, que ya sé, Harley no es precisamente una superheroína, más bien es una antiheroína, pero en varias historias ya es miembro honorario de la Batifamilia, así que para mí eso ya es suficiente para incluirla en este video. Para este baño me inspiré en la versión de Harley que aparece en el webtoon de la Batifamilia. La excentricidad se refleja sobre todo en la forma no convencional de la habitación, que rompe con lo tradicional. Los colores que utilicé fueron el celeste y el rojo, que define a la mejor amiga de Batman, aunque le duele a Superman. Y bueno, chicos, este sería el resultado final. Espero que les haya gustado y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Un besazo a todos y hasta la próxima.